Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para más detalles sobre el drama que está sacudiendo Turquía. Ya hemos hablado de la batalla legal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hoy vamos a profundizar aún más en los detalles, los rumores y las posibles implicaciones de este conflicto. Como ya hemos mencionado, Love is in the Air fue un fenómeno mundial, y la relación de Kerem y Hande fuera de la pantalla solo alimentó la popularidad de la serie y la adoración de sus fans. Su ruptura fue un duro golpe para muchos y ahora, la noticia de una batalla legal ha dejado a todos conmocionados. Profundicemos en algunos de los aspectos más intrigantes de este caso. Ya hemos mencionado las demandas, pero ¿qué tipo de demandas son exactamente? ¿Cuáles son las acusaciones específicas que se están haciendo? Según la información disponible, las demandas presentadas incluyen acusaciones de incumplimiento de contrato. Esto podría estar relacionado con acuerdos publicitarios, acuerdos de representación o incluso contratos relacionados con la serie Love is in the Air. También hay acusaciones de falta de transparencia, lo que sugiere que una de las partes no fue completamente honesta sobre las ganancias y los gastos relacionados con los proyectos en los que trabajaron juntos. Además, hay acusaciones de violación de cláusulas de confidencialidad. Como mencionamos antes, estas cláusulas son comunes en los contratos de las celebridades y tienen como objetivo proteger su privacidad y evitar que se filtren detalles personales a la prensa. La filtración de información confidencial puede tener consecuencias graves, incluyendo el daño a la reputación y la pérdida de oportunidades laborales. Pero, ¿qué hay de los rumores? En el mundo del entretenimiento, los rumores son inevitables. A menudo los rumores pueden ser exagerados o incluso falsos, pero también pueden revelar información importante sobre la situación. En este caso, los rumores sugieren que la disputa se centra en el dinero y la gestión de los negocios. Se dice que hay desacuerdos sobre cómo se dividieron las ganancias generadas por Love is in the Air y otros proyectos en los que Kerem y Hande trabajaron juntos. También se rumorea que hay tensiones sobre la gestión de su imagen pública y el control de sus carreras profesionales. Además de los rumores, también hay especulaciones sobre las posibles motivaciones detrás de la disputa. Ya hemos mencionado algunas teorías, como la ambición económica y las heridas emocionales. Pero también es posible que haya otros factores en juego. Una de las teorías es que la disputa está siendo alimentada por terceras personas. En el mundo del entretenimiento, es común que las celebridades tengan un equipo de profesionales que les ayudan a gestionar sus carreras. Es posible que algunos miembros de este equipo estén influyendo en la situación y aprovechando el conflicto para su propio beneficio. Otra teoría es que la disputa es el resultado de una mala comunicación y un malentendido. Es posible que Kerem y Hande no hayan estado de acuerdo sobre ciertos aspectos de sus negocios, y que estos desacuerdos hayan escalado hasta convertirse en una batalla legal. Sea cual sea la verdad, es evidente que la situación está afectando la imagen pública de Kerem y Hande. Ambos actores han sido criticados por sus fanáticos y por los medios de comunicación. La imagen de la pareja perfecta que conocimos en Love is in the Air se ha visto empañada, y es posible que necesiten tiempo para recuperar la confianza del público. ¿Cómo terminará esta historia? Es imposible saberlo con certeza, pero es muy probable que el caso se prolongue durante meses o incluso años. Habrá audiencias, declaraciones, presentación de pruebas y, por supuesto, muchísimas noticias que seguirán saliendo a la luz. La prensa turca estará atenta a cada detalle, y los fanáticos estarán ansiosos por obtener nueva información. En cuanto a las posibles consecuencias de esta batalla legal, hay varios escenarios posibles. Uno de ellos es que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. Esto significaría que Kerem y Hande resolverían sus diferencias fuera de los tribunales, posiblemente mediante negociaciones y compromisos. Otro escenario es que el caso se resuelva en los tribunales. Esto significaría que un juez tomaría una decisión basada en las pruebas presentadas por ambas partes. El resultado podría ser favorable para Kerem, para Hande o para ambos. Independientemente de cómo termine el caso, es evidente que esta batalla legal tendrá un impacto en la carrera profesional de Kerem y Hande. Es posible que ambos actores tengan dificultades para conseguir nuevos contratos publicitarios o para ser elegidos para nuevos proyectos cinematográficos o televisivos. También es posible que su imagen pública se vea afectada de manera negativa, lo que podría disminuir su popularidad y su valor comercial. Sin embargo, también es posible que esta batalla legal tenga un efecto positivo en la carrera profesional de Kerem y Hande.
En algunos casos, los conflictos y las controversias pueden generar más interés en las celebridades. Es posible que los fanáticos y los medios de comunicación se sientan aún más atraídos por Kerem y Hande, lo que podría aumentar su popularidad y su valor comercial. En última instancia, el futuro de Kerem y Hande dependerá de cómo manejen esta situación. Si logran resolver sus diferencias de manera amistosa y transparente, es posible que puedan recuperar la confianza del público y continuar sus exitosas carreras profesionales. Si no, es posible que enfrenten consecuencias negativas que afecten su imagen pública y su futuro en el mundo del entretenimiento. Así que, amigos, debemos estar atentos a los detalles, ser cautelosos con la información que consumimos y recordar que al final del día, todos somos humanos. Las celebridades son personas reales, con sus propias emociones, problemas y desafíos. Es importante recordar que incluso si admiramos a estas personas en la pantalla, sus vidas no son perfectas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre esta épica batalla legal. Sé que es un tema complicado, pero espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor la situación. Si les gustó, no olviden dejar un like, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando este contenido. Así que, recapitulando brevemente, hemos explorado el inicio de la disputa, las demandas, los rumores, la compleja situación y las posibles motivaciones. Hemos visto cómo la imagen de ambos actores se ha visto afectada y hemos reflexionado sobre las implicaciones de este caso. Ahora, quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final del vídeo. Gracias por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay un culpable? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.